Siendo las 6:05, ya damos inicio a nuestro segundo módulo. Entonces, muy buenas tardes para todos los que se unen a esta transmisión. El día de hoy continuamos con el desarrollo del segundo módulo del curso de entrenamiento virtual en COVID-19. Hoy nos acompaña el profesor Pedro Zúñiga, quien liderará la conferencia denominada El rol del laboratorio clínico en la enfermedad del coronavirus. Para las personas que no se pudieron conectar el día de ayer y hoy nos están acompañando, quiero indicarles que al final del módulo se hará una ronda de preguntas o inquietudes que les puedan quedar frente a la temática. Ustedes podrán hacerlas llegar a través del número de WhatsApp que se les facilita en el correo y yo se las leeré a nuestro conferencista para que él pueda responderlas. Así las cosas, damos inicio entonces a nuestro módulo y le cedo la palabra a nuestro docente. Profesor Zúñiga, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Diana, y muy buenas tardes a todos los asistentes. Y bueno, yo soy Pedro Zúñiga, soy profesor del Departamento de Patología de la Facultad de Salud, soy anátomo-patólogo, patólogo clínico, hice también la especialización en epidemiología y soy el director del laboratorio clínico Diagnosticamos. Hoy vamos a ver el rol del laboratorio clínico en la infección por el COVID-19. Esta primera diapositiva nos muestra el papel del laboratorio en las diferentes etapas de la enfermedad, comenzando por la vigilancia epidemiológica, o también nosotros podríamos hablar acá de tamizaje o de screening. Luego hablamos del diagnóstico y luego ya una vez la enfermedad presente, cómo el laboratorio sirve para estadificar la enfermedad, para ver factores pronósticos o para monitorear la terapia. Y una vez el paciente se ha recuperado, nos sirve nuevamente para ver la vigilancia epidemiológica. Entonces, comenzamos por el primer punto, las pruebas de tamizaje. Estas pruebas, la vigilancia epidemiológica, estas son las pruebas que nosotros le realizamos a un grupo poblacional para ver el estado que se encuentra con respecto a una situación médica o a una enfermedad. Es importante aquí aclarar que las clasificamos como pruebas de detección. Es decir, nos hablan si el paciente, si la persona más bien ha tenido un contacto previo con el virus. Óiganlo bien, un contacto previo con el virus, pero no nos están diciendo si el virus está presente en ese momento. Es decir, no confirman ni descartan, solamente nos dicen ha tenido un contacto previo con el virus. O sea, no son diagnósticas. Y acá, usualmente, estas pruebas de tamizaje van seguidas de una prueba confirmatoria, una prueba diagnóstica. Por ejemplo, en el cáncer cervical siempre tenemos primero la citología y después la biopsia. Aquí, en el COVID virus, estas pruebas de detección, más que seguir una prueba diagnóstica, nos sirven para esto, para tomar decisiones en cuanto al aislamiento. Eso lo vamos a ver en el transcurso de la charla. Nos sirven para tomar decisiones en cuanto al aislamiento. Son pruebas serológicas, es decir, detectan anticuerpos de clase IgM o IgG y también pueden detectar antígenos. Los antígenos todavía no están desarrollados y o sea que solamente usamos pruebas para detectar anticuerpos. Se conocen como pruebas rápidas porque duran menos de 20 minutos. Y aquí en estas pruebas siempre los atributos de validez que vamos a ver son la sensibilidad y la especificidad. Entonces, yo quiero recordarles estos conceptos que son básicos en las pruebas diagnósticas y que todo el tiempo aquí con el COVID los estamos trabajando. Una prueba sensible es la que tiene la capacidad de detectar enfermos, es decir, a los verdaderos positivos. Por ende, tiene falsos negativos pocos y altos falsos positivos.
Por eso es que les digo que generalmente sigue en los tamizajes, en los screenings, generalmente sigue después con una prueba más específica. Pues bien, estas pruebas altamente sensibles son muy útiles cuando el resultado es negativo, porque si es negativa, por detectar todos los enfermos, entonces descarta la enfermedad. O sea, su valor predictivo negativo es alto. Es decir, cuando el resultado sale negativo, la persona no tiene la enfermedad. En cambio, las pruebas específicas o muy específicas trabajan detectando los sanos, los verdaderos negativos. Tiene pocos falsos positivos, pero sí altos falsos negativos. ¿Cómo utilizamos estas pruebas específicas? Ellas son muy útiles cuando el resultado es positivo porque confirman la enfermedad. Es decir, su valor predictivo positivo es alto. Y fíjese, aquí por ejemplo, les cuento, les adelanto, la PCR es una prueba altamente específica. Es muy útil cuando es positiva porque nos confirma la enfermedad. Cuando el resultado da positivo, la persona tiene la enfermedad. Bien, entonces el ministerio sacó esta guía que da algunas directrices que deben de tener estas pruebas rápidas serológicas del COVID-19. Como les decía, detectan el anticuerpo IgG y el IgM. Dicen que deben de tener una sensibilidad y una especificidad por encima del 80%, que este porcentaje de correlación con la PCR debe ser mayor al 80%. Esta tasa de coincidencia es una forma de validar una prueba contra la otra. Y que cuando se realizaron estas validaciones, mínimo hayan tenido 100 muestras. Generalmente, estas características de sensibilidad, especificidad, de la correlación, de la validez de la muestra, las establece quien fabrica la prueba. Ahora, dice, pueden ayudarnos para una investigación de un brote en curso. Ya veíamos con la evaluación retrospectiva de la tasa de ataque, o en casos donde las pruebas moleculares fueran negativas y existe un fuerte vínculo epidemiológico. Entonces, mire, se utilizan para estudios de vigilancia epidemiológica o para inferir cero prevalencia en un sitio o área determinada. Esta diapositiva es clave. Miremosla bien. Aquí tenemos la clásica curva de las inmunoglobulinas durante una infección. En este caso, con el COVID-19, el SARS. Aquí tenemos la curva de la inmunoglobulina M, que es la que primero se presenta. Y luego tenemos la curva de la inmunoglobulina G, que se presenta después. El antígeno, vemos cómo está presente inicialmente el virus y luego va decayendo. Veamos acá. Este periodo inicial, desde cuando se da la infección hasta cuando se manifiesta la primera inmunoglobulina, es lo que nosotros llamamos el periodo de ventana, o también hablamos de una seroconversión. Ya es el tiempo en el cual ya se muestra el anticuerpo específico y se vuelve detectable en la sangre. Mire que aquí en esta primera etapa, la PCR, o sea, el virus, es positivo, pero las inmunoglobulinas son negativas. En la fase temprana tenemos el virus, tenemos la inmunoglobulina M y no tenemos la inmunoglobulina G. En la fase activa sí están los tres analitos, la PCR, la inmunoglobulina M y la inmunoglobulina G. Ya aquí, en la fase posterior, ya decae la inmunoglobulina M y no la vamos a detectar. Y en la fase de recuperación, básicamente vemos la inmunoglobulina G, que es la que nos queda como de recuerdo, como tal. La que nos dice, hubo el contacto con el virus. Entonces, este cuadro es básico para que entendamos la dinámica de las inmunoglobulinas
en la infección por el COVID y su manera de interpretarse. ¿Cómo se detectan estas inmunoglobulinas, estas pruebas rápidas? En el laboratorio lo que llamamos métodos cualitativos de calidad, o sea, no determinan número. Se utilizan mucho en las enfermedades infecciosas. Son de dos tipos. Estos que son instrumentales, que requieren de un equipo y que básicamente tienen el analito está marcado a una molécula que va a ser detectada, que puede ser un radioinmunoensayo o una quimioluminiscencia, y generalmente ellos sí expresan una señal y determinan lo que llamamos un punto de corte o un cutoff. Estas se utilizan mucho en banco de sangre. Las que nosotros vamos a usar acá para pruebas rápidas son estas, no instrumentales, se llaman por inmunocromatografía y la respuesta es binaria. Reactivo, no reactivo, presente, ausente. Y entonces, mire estas pruebas serológicas que detectan estos anticuerpos. Generalmente van contra antígenos que están en la nucleoproteína o la proteína S del virus. Se fundamentan en la inmunocromatografía y se denominan pruebas de flujo lateral. La reacción generalmente se da sobre un filtro de nitrocelulosa o nylon, y generalmente cuando se da la reacción los antígenos se van a inmovilizar una vez que los anticuerpos se detecten. Los resultados se obtienen rápido. Esto lo vemos mejor en esta gráfica. Miren, esto aquí imitando al ministro de Salud dijo, parecen unos cassettes de pruebas de embarazo. Básicamente vienen en cassette. Mire, aquí es el sitio donde uno deposita la muestra. Podrían estar los anticuerpos, tanto de tipo M como G. Luego está lo que llamamos una mezcla de conjugación, donde tenemos el antígeno con un oro coloidal, y luego tenemos acá unas líneas donde están los conjugados con la anti-IgG y la anti-IgM. Entonces, cuando uno coloca aquí la muestra, el volumen de la muestra, ella fluye, va desplazándose por el filtro de nitrocelulosa, y si se encuentran los anticuerpos, pues se van a detener y van a marcar. Esto es lo que se llama flujo lateral o inmunocromatografía. Como todo, tienen muchas características para manejarse. Tienen que ver las características de fabricación, la membrana, el sitio que se está conjugado, la muestra, la absorción, las especificaciones de calidez, cuál es la rigidez del soporte, el tamaño del poro, la distribución. Mire, es importante esto de la velocidad del flujo, qué tan rápido va a fluir la muestra acá. Hay unas velocidades determinadas y por eso el volumen de la muestra es clave. Si dicen una gota, es una gota. Si se echan 2 gotas, se altera completamente la dinámica de la prueba. Bien, y entonces, ¿qué nos dice la guía sobre estas pruebas rápidas? Identifican, ya lo tenemos claro, el contacto previo de una persona con el virus SARS. No se consideran diagnósticas y no se recomienda su uso para descartar un caso de infección aguda. ¿A quiénes se las podemos realizar? Personas con síntomas leves mayor a 10 días y sin factores de riesgo. A personas con un contacto estrecho con síntomas leves mayor a 10 días y sin factores de riesgo. Y una persona asintomática con o sin factores de riesgo. Mire, la guía tiene un flujograma perfecto, me gusta, está muy claro. Dice, mire, una persona en servicio ambulatorio domiciliario con sospecha de COVID-19. Cojamos inicialmente a la derecha. Si la persona está asintomática con o sin factor de riesgo, se hace un aislamiento obligatorio de 14 días. Al cumplir el aislamiento, realizar la prueba rápida de los anticuerpos.
Mire, si el resultado es positivo, regresa a la comunidad. ¿Por qué? Porque se considera que la persona tuvo contacto y digamos lo que está protegida y por eso puede regresar a la comunidad. Si está negativa, regresa a la comunidad pero con medidas de prevención y de acuerdo a la valoración del riesgo individual se considera repetir esta prueba de anticuerpos 2 a 4 semanas después. Si el resultado es positivo, regresa a la comunidad y si el resultado es negativo, regresa a la comunidad pero con medidas de prevención. Entonces, veamos entonces la utilidad de estas pruebas rápidas es para definir la conducta de aislamiento en grupos poblacionales. Si la persona está sintomática, entonces, miremos, con factores de riesgo, adulto mayor de 70 años o con cualquiera de las comorbilidades, hipertensión, enfermedad cerebrovascular, enfermedad respiratoria crónica, VIH, cáncer, enfermedad autoinmune, o ha estado en un contacto estrecho con alguien con el COVID-19, se le hace la prueba de la PCR. Si el resultado es negativo, confirmado el caso. Aislamiento por 14 días, tratamiento según criterio del médico, realizar estudio de contactos y recomendaciones generales dadas por el personal de salud. Si el resultado es negativo, va el aislamiento obligatorio. Se puede aquí repetir la prueba, vamos a ver, de la PCR 48 a 72 horas. Si el resultado es positivo, confirmado el caso, y si el resultado es negativo, lo descartamos. Ahora, si la persona es sintomática, con síntomas leves y sin factor de riesgo, contacto estrecho sin factor de riesgo, realizamos la prueba rápida de los anticuerpos. Mire, después de 10 días del inicio de los síntomas, si el resultado es positivo, aislamiento obligatorio por 14 días, realizar estudio de contacto y hacer seguimiento según la evolución clínica. Si el resultado es negativo, el aislamiento obligatorio por 14 días y recomendaciones generales sobre signos de alarma. Es claro el algoritmo que nos proponen sobre las personas en servicio ambulatorio domiciliario con la sospecha de COVID-19. Esta gráfica también nos muestra lo que correlaciona con la gráfica que les había mostrado antes, esta tabla de cómo es el estado, digámoslo, con respecto a la inmunoglobulina G, M, la G y la PCR. Si son negativas, negativo. Si las dos inmunoglobulinas son negativas, pero la PCR es positiva, es positivo. Si la IgM es positiva, pero la IgG es negativa, es un probable positivo. Si las dos inmunoglobulinas están positivas, pero no tenemos PCR, es un probable positivo. Y aquí con la IgM negativa, la IgG positiva, pero si tenemos la PCR positiva, es positivo. Y si es negativa, lo podemos considerar como recuperado ya con una infección resuelta. Ya le queda como la huella de la inmunoglobulina G, pero ya no tiene la M ni tiene aquí el virus como tal. Estas son unas recomendaciones finales de este consenso colombiano de la Asociación Colombiana de Infectología. Se sugiere realizar pruebas serológicas IgG y IgM a personas asintomáticas con historia de contacto estrecho, con casos sospechosos o confirmados de COVID-19 como mecanismo de gestión del riesgo al cumplir los 14 días de aislamiento o cuarentena donde éstas se encuentren disponibles. Débil a favor. Se sugiere realizar pruebas serológicas IgG y IgM a trabajadores de la salud que han tenido contacto estrecho no protegido con casos sospechosos o confirmados del COVID-19 al cumplir los 14 días de cuarentena o aislamiento, siempre que se hayan mantenido asintomáticos durante esta como estrategia de gestión de riesgo para la reintegración laboral. Débil a favor.
Se sugiere realizar pruebas serológicas IgG y IgM siguiendo los patrones de seroconversión conocidos hasta el momento, al menos cada 4 semanas en aquellas personas con resultado inicial negativo y según evaluación individual del riesgo, débil a favor. Fuerte a favor, vamos a ver. Se recomienda en personas con contacto estrecho no protegido que presenten síntomas durante los 14 días iniciales de aislamiento, realizar algoritmo diagnóstico PCR serología. Si esta es positiva, debe ir a 14 días más de aislamiento si presenta síntomas leves o 28 días si presenta síntomas moderados a severos y si es negativa se descarta el caso. Fuerte a favor. Bueno, y ahora seguimos, yo espero que haya quedado claro el cómo se manejan estas pruebas rápidas con la detección de estos anticuerpos. Ahora vamos a la otra prueba que se llaman las pruebas confirmatorias. Básicamente vamos a hablar de la PCR en tiempo real para el SARS. Bueno, estas son pruebas moleculares. ¿Por qué? Porque vamos a detectar los ácidos nucleicos. En este caso particular, vamos a detectar el ARN del virus. Se hace sobre esta técnica que se llama en tiempo real. ¿Sabe por qué le dicen en tiempo real? Porque el otro día la PCR se amplificaban pues, los ácidos nucleicos y después se iba a otro procedimiento en el cual se revelaban en unos geles de agarosa. Pero ahora, al tiempo que se están amplificando por unos marcadores colorantes, unos fluorocromos, directamente se va amplificando y se va viendo cuánto hay de ácidos nucleicos. Entonces le dicen así, en tiempo real. Es en un solo momento que hacen las dos cosas, se amplifican y se visualizan. No como antes, que primero se amplificaban y después se detectaban. Pues les decía, se trata de detectar los ácidos nucleicos del virus. Estas técnicas, pues bueno, se considera diagnóstica confirmatoria. Mire, tiene una alta sensibilidad del 80% porque vamos a ver algunos factores que pueden incidir para que dé negativa, pero tiene una alta especificidad, 99%. Cuando da positiva, el paciente tiene la enfermedad. No han demostrado reactividad cruzada con otros coronavirus ni otros virus respiratorios. Esto de la PCR es complicado. Se maneja en laboratorios de alta complejidad. Ustedes saben muy bien que el Instituto Nacional de Salud ha estado muy celoso en autorizar a laboratorios para que desarrollen esta técnica. Nosotros aquí en la Universidad Surcolombiana, el laboratorio de inmunogenética con el doctor Henry Hostos logró la autorización, un reconocimiento pues al laboratorio como tal, porque es complejo hacerlo. Hay diferentes técnicas, métodos, procedimientos para hacer estas PCRs. El instituto recomienda que llaman el protocolo de Berlín. Básicamente esta PCR pues tiene varios momentos. Primero hay de la muestra hay que extraer ese RNA, que implica primero hacer un análisis celular, purificarlo y después extraerlo. Y después de que se extrae, se va y se hace lo que llaman la amplificación del genoma viral, que incluye estas etapas. Primero, esos DNA que ya se extrajeron, estos RNA, se rompen, se desnaturalizan, les colocan lo que llaman unos primers y luego viene la replicación, lo que llaman los amplicones, que es la polimerización como tal. Esto es lo que se hace en este famoso equipo que se llama el termociclador. Hay protocolos, cuántos ciclos hay que hacer, y en la medida que va haciendo esto, pues va generando unas curvas que son las que lee e interpreta el analista. Que como estamos hablando que aquí se detecta el ARN y estos primers, les decía, son segmentos que van a determinarlo. Aquí se recomienda
que manden 2 genes, que no se identifique un solo gen, sino 2 genes para estar seguros del SARS, lo que dice este protocolo. Entonces, los genes son el gen E y el gen RDRP. Usualmente primero se hace como screening en el gen E y y después se hace el gen RDP. Si es positivo, los 2 genes y en caso probable un solo gen. Se pueden hacer primero uno, después el otro o los 2 al tiempo, de acuerdo al protocolo. ¿Qué les digo yo de esta reacción en cadena de la polimerasa? Pues ya veíamos que es una prueba muy específica, detecta el virus. Y ahora, tendríamos uno que ver aquí es como la cinética del virus en la enfermedad. ¿Qué nos dicen pues los autores ahora? Que esta dispersión del virus, en inglés dicen shedding, es más alto en el curso temprano de la enfermedad. Generalmente el pico se da mínimo 5 días después de los síntomas. Dice que la dispersión del virus puede ocurrir 24 a 48 horas antes de que los síntomas se den, este periodo presintomático que es el que están tratando pues de controlar, porque la persona aquí está sintomática. Dice que el virus puede ser aislado en las heces tiempo después, pero no hay una evidencia de esta transmisión fecal oral. La dispersión del virus usualmente continúa por 7 a 12 días en casos leves a moderados y por más de 2 semanas en casos severos. Los pacientes que se recuperan pueden dar la PCR positiva después de que los síntomas se resuelvan. Estamos, digámoslo, hay miles de artículos de los momentos en que determinan y se está, digámoslo, conociendo todavía cómo es la dinámica del virus durante la enfermedad. Estas son las gráficas que van mostrando estos termocicladores en la medida que se van haciendo la amplificación del gen y qué es lo que interpreta. Miren los genes que hay, son los primer o sondas que se utilizan y que están aprobados. La OMS también ha estado muy celosa pues en autorizar estos tipos de genes porque hay que mirar también, digámoslo, la validez, que sean verdaderamente los genes que determinan el virus. Bueno, dice acá, la probabilidad de detectar partículas virales disminuye con el tiempo, especialmente después del 10º día, por lo que a veces se recomienda repetirla si es negativa acompañada de una prueba serológica. ¿Por qué nos pueden dar negativos en personas infectadas esta PCR? Por la calidad de la muestra, la manipulación, transporte y almacenamiento deficientes, extracción de la muestra deficiente, no hay una buena muestra, presencia de inhibidores de esta PCR en el RNA extraído. La muestra se recolectó en un momento en que el paciente no estaba secretando cantidades suficientes del virus, por ejemplo, muy temprana o tardíamente durante la infección. Ya les decía, no se ha establecido la dinámica del virus. Y al igual que con cualquier otro ensayo de detección molecular, las mutaciones del virus en las regiones a los que se dirigen los ensayos pueden afectar la sensibilidad de la detección. Todo esto está en las directrices del laboratorio de la OMS. Bueno, dice acá nuestra guía, ¿a quién le vamos a realizar esta prueba molecular? Primero, persona con sospecha de COVID-19 atendido en el servicio de urgencias. Si llega una persona sospechosa en el servicio de urgencias, necesitamos hacer diagnóstico. Entonces, la PCR. Persona con sospecha con COVID-19 que se encuentra hospitalizado, diagnóstico. Persona atendida en el ámbito domiciliario o ambulatorio que presente los siguientes factores de riesgo. Ser trabajador de la salud que tuvo contacto con un caso sospechoso o confirmado de COVID-19,
persona adulta mayor de 70 años o persona de cualquier edad con comorbilidades como son la diabetes, enfermedades cardiovasculares, hipertensión arterial, enfermedad cerebrovascular, enfermedad respiratoria crónica, VIH, otra inmunodeficiencia, cáncer o enfermedades autoinmunes, y persona en contacto estrecho con caso confirmado con el COVID-19. Bueno, estas son las recomendaciones para hacer la prueba de la PCR en estas personas. Y esto está muy bien ejemplificado acá. Persona en servicio de urgencias o hospitalización con el COVID-19, le hacemos PCR. Si el resultado es negativo, aislamiento obligatorio por 14 días. Si hay alta sospecha, decíamos que la podemos repetir 48-72 horas. Si da negativo, descartamos el caso, investigar otras causas. Si da positivo, confirmado el COVID-19, aislamiento obligatorio y tratamiento según criterio médico. Si el resultado da positivo, caso confirmado. Aislamiento por 14 días y tratamiento según criterio médico. Repetir la PCR según criterio del médico a personas en riesgo. Si el resultado es negativo, se considera un caso recuperado, y si el resultado es positivo, continuar en aislamiento 14 días más, continuar en tratamiento según criterio médico. Y bien, está claro el algoritmo. Este es el mismo, bien. Estas son algunas recomendaciones del consenso colombiano con respecto al COVID. Vamos a verlas fuerte a favor. Se recomienda la realización de la reacción en cadena para hacer diagnóstico a personas sintomáticas, fuerte a favor. A personas sintomáticas hay que hacer la PCR. Se recomienda la realización de una segunda prueba de PCR a las 48 horas en pacientes con la primera prueba negativa con alta sospecha de neumonía. Fuerte a favor. Se recomienda la realización de la PCR COVID-19 a muestras de aspirado traqueal o aspirado nasofaríngeo o orofaríngeo, hisopado nasofaríngeo o orofaríngeo. Fuerte a favor. Estas guías las podemos conseguir, es bueno mirarlas como tal. Vamos a seguir aquí por cuestión del tiempo. Aquí les quería traer algo acerca de la calidad de la muestra. Dice que las muestras son de origen respiratorio, hisopados nasofaríngeos y orofaringeos. Yo leí algo que en los hisopados nasofaringeos y orofaringeos, digámoslo, se prefieren los hisopados nasofaringeos a los orofaringeos. Han mostrado que tienen una mayor muestra que los orofaringeos. Pero mire que hay que hacerlo, la técnica, por ahí hay unos videos donde dicen cómo tomar la muestra de esos hisopados nasofaringeos. Exigen que sean con unos hisopados de nylon o de dacron que tengan ejes de aluminio. Se deben de introducir por la fosa nasal. Dicen que debe demorarse por lo menos 10 segundos. Y dice que debe de desencadenar lágrimas para que sea considerado una buena muestra. Los orofaringeos dicen que debe desencadenar el reflejo del vómito como tal. Porque estas son las dos muestras que más vamos a usar en la población. Del tracto respiratorio inferior, los lavados alveolares o los aspirados traqueales son ya más del manejo del paciente hospitalizado y de los intensivistas. Esto, que tenga el personal, debe tener muy buenas condiciones de bioseguridad y equipos de protección, que se recolecten buenas muestras. Vemos que esta es una de las principales causas por las cuales la prueba de la PCR puede ser negativa. El transporte tiene que ser en un medio de transporte viral, que generalmente llevan antimicrobianos para que no se contaminen. Las muestras deben ser almacenadas de 2 a 8 grados y procesadas en las 72 horas siguientes, con conservar esa cadena de frío, y si no, congelar a menos 70 grados. Este otro algoritmo lo trae también la guía
que me gustó es para los trabajadores de salud, para nosotros, con sospecha del COVID-19. ¿Es sintomático? No. Mire, ¿por qué este trabajador de la salud? Porque hay un contacto estrecho de caso confirmado del COVID-19 en servicio de urgencias o de hospitalización. ¿Sintomático? No. Pero estuvo esto. Entonces tenemos aquí la prueba de la PCR a los 7 días del contacto con un caso positivo. Va a aislamiento obligatorio. Si el resultado es negativo, puede ir a una reincorporación laboral y un seguimiento diario con signos de alarma y recomendaciones generales. Si es sintomático, le tomamos y le procesamos la PCR de manera inmediata. Aislamiento obligatorio, el resultado es positivo, confirmamos el caso. Aislamiento obligatorio por 14 días. Tratamiento según criterio médico. Realizar estudios de contactos. Generalmente, mire que vuelven a repetir la prueba 14 días después de terminado el aislamiento, y si el resultado es negativo se reincorpora laboralmente, y si el resultado es positivo, pues evaluar el riesgo individual y considerar una nueva muestra el día 21 o 28 del contacto. Bien, hasta aquí entonces lo que veíamos de las pruebas para la detección rápida y las pruebas confirmatorias. Ahorita pasamos ya cuando la enfermedad está establecida, el papel del laboratorio. Entonces vamos a hacerlo a través de unos marcadores biológicos. Veíamos allí que sirve pues para estadificar, para monitorear la enfermedad. En la estadificación nos van a dar factores pronósticos de curso y progreso de la enfermedad, y en el monitoreo terapéutico nos dan factores predictivos que tienen que ver con la respuesta a la intervención terapéutica. Y aquí viene esta diapositiva de lo que se está hablando hartísimo ahora en esta infección por el COVID, de la famosa tormenta de citocinas. Que para entender esto de los marcadores biológicos que vamos a mirar ahora, es recalcar básicamente la fisiopatología de ese COVID. Es un proceso inflamatorio agudo, severo, y digamos lo que desordenado, exagerado, que es lo que se llama una tormenta de citocinas. Normalmente tenemos la respuesta inmune, pero digamos lo que se da de una manera regulada y controlada, que es como un factor de protección que va a terminar pues con la resolución del agente agresor. Pero en estos casos, y en este caso particular del COVID, esa respuesta inflamatoria es desregulada, alterada, y esa gran cantidad de citocinas que se van a liberar son las que van a causar el daño. Esto de la tormenta de citocinas se ve en muchas enfermedades inflamatorias, no es solamente el COVID. Por ejemplo, en el dengue, cuando hay esa reinfección, esa segunda reinfección se determina esa llamada tormenta de citocinas, que inclusive es como un nombre que ampara diferentes síndromes. Hablan del síndrome de activación del macrófago, o también de otro síndrome que es la linfohistiocytosis hemofagocítica, dependiendo de qué célula, qué molécula quede más sobreactivada, pues va a tener una expresión clínica diferente esta tormenta de citocinas. Aquí ven ustedes el alvéolo normal con este macrófago alveolar que se vuelve como la estrella acá de esta desregulación que va aquí. Vemos con el neutrófilo se activa la gran liberación de todas estas moléculas que, vea, en el laboratorio siempre las hemos conocido, y para allá vamos, reactantes de fase aguda. Son los reactantes de fase aguda que nos van a permitir monitorear esta
esta inflamación, la severidad de esta inflamación. A ver, todas estas moléculas pueden hacer blanco en la célula alveolar, desencadenando todo esto del síndrome de dificultad respiratoria, las membranas hialinas que se ven acá, o bueno, puede hacer blanco también en la célula endotelial, desencadenando todos estos fenómenos trombóticos como tal. Esto, digámoslo, para hacer énfasis en que vamos a hablar es en los marcadores biológicos de esto, reactantes de fase aguda. Las interleucinas, que ahorita las podemos medir casi todas. La 2, CD25, la 6, el interferón gamma, la 18. Nuestra PCR, nuestra proteína C reactiva, me encanta a mí este reactante de fase aguda, que los hemos usado siempre. La ferritina, que la habíamos visto siempre como una molécula que tenía que ver con el metabolismo del hierro, pero resulta que en estos fenómenos inflamatorios es también un reactante de fase aguda y va a determinar también severidad. Una razón entre la ferritina y la velocidad de sedimentación globular, que fue nuestro primer reactante de fase aguda clásico de toda la vida. Entonces, vamos a hacer énfasis en estos reactantes de fase aguda, que nos van a servir para eso, para monitorear la severidad del daño. Igual ellos son el foco de atención, eso lo manejarán ya después, eso no es mío, de foco terapéutico, para tratar de bloquear esa respuesta inmune, esa respuesta inflamatoria, perdón. En hematología, el cuadrito hemático es fundamental ver la proporción de los blancos totales y de las subpoblaciones. Vamos a ver que están asociadas con peor pronóstico algunos datos. El dímero D. Pruebas hepáticas, la de hidrogenasa láctica, las bilirrubinas, las aminotransferasas. De acuerdo al daño, pues vamos a usar troponina si hay daño cardíaco. Cada vez se describen el COVID y lesión renal, el COVID y lesión neurológica, el COVID y lesión cardíaca, mostrando los hallazgos. Entonces el laboratorio va a permitir monitorear estas situaciones a través de los diferentes analitos. En la creatinina, la albúmina, la proteinuria y la hematuria en las pruebas renales. Miren, aquí está este cuadrito que nos muestra los biomarcadores. Por ejemplo, la proteína C reactiva, liberada en el hígado como respuesta a las interleuquinas 6, es inespecífica, útil para el monitoreo y está asociada con severidad, síndrome de dificultad respiratoria. El cuadro hemático lo vamos a mirar más adelante, multifactorial, pero en general tiene citopenias. Puede indicar este síndrome de la tormenta de citocinas, especialmente la trombocitopenia asociado con severidad. El dímero D, productos de degradación de la fibrina, reflejan 6D. Vamos a ver que unos valores del dímero D se pueden asociar pronósticamente con severidad. La LDH, las aminotransferasas con injuria tisular y hepatitis, también puede indicar, mire, un síndrome de tormenta de citocinas activo, y todos asociados con severidad. La procalcitonina, que es muy famosa, nos gusta mucho para ver si la infección es viral o bacteriana. Por ahí dicen que no es tan útil, pero bueno, se asocia con severidad para determinar si esta es la infección bacteriana presente, eso es controvertido. La interleuquina 6, citocina inflamatoria asociada con severidad, el interferón gamma, la interleuquina 10. Este otro cuadro nos muestra linfopenia, leucocitosis, si hay infección bacteriana, neutrofilia, la trombocitopenia puede hacerse asociada con una CID. La proteína C reactiva con la severidad de la infección viral, las aminotransferasas, injuria del hígado, injuria del riñón, las troponinas, injuria cardíaca. Aquí este cuadrito nos muestra, mire, el dímero D, el conteo de linfocitos,
la interleuquina 6, ya les voy a mostrar algo, la ferritina, las troponinas y la deshidrogenasa láctica, sino que ustedes ven la escala como suben los analitos y ven que casi todos arrancan a crecer como al 7º día. Entonces, ellos están pendientes de los diferentes artículos que hablan de comportamiento de ellos, como sobre el final de la primera semana, es como cuando uno podría saber si el paciente se va a complicar o no. Y aquí viene algo clave. Lo importante es monitorear a los pacientes con el COVID-19 para evidenciar esa tormenta de citocinas. O sea, más importante que los valores en sí de un analito es lo que llamamos la cinética, la dinámica, cómo cambian. Eso es lo que nos va a alertar más sobre el deterioro del paciente. Entonces, más que valores umbrales, lo importante es la cinética de las pruebas. Pues ya vemos, tenemos citopenias, trombocitopenia, linfopenia, coagulopatías. Entonces, el laboratorio, a través de todos estos analitos, podemos estar monitoreando cómo va la medición de las citocinas. Mira, aumento de la ferritina con la activación del macrófago. Y terminamos, pues, entonces, con estas también evidencias de este consenso colombiano, que me gustó copiarlas para mirarlas. Dice acá, en pacientes con alteración de los signos vitales de la oxigenación con factores de riesgo, se recomienda la realización de hemograma, proteína C reactiva, enzimas hepáticas, bilirrubinas, función renal, deshidrogenasa láctica, las CK, troponinas, electrocardiograma y dímero D con sospecha de infección o infección confirmada por SARS para definir criterio de gravedad y hospitalización fuerte a favor. Todo esto, este apoyo diagnóstico es clave. Miren, se sugiere un nivel de LDH porque todos los analitos buscan como umbrales para ver cuánto se complica la cosa, qué pronóstico pueden dar. En pacientes con sospecha de infección confirmada por SARS, con factores de riesgo, permite definir necesidad de hospitalización débil a favor. Mire esta del hemograma. Se considera que la presencia de la normalidad en el hemograma, linfocitopenia, mire, menos de 800, neutrofilia mayor de 10.000, plaquetas, trombocitopenia menor de 150.000, neutrofilia, trombocitopenia al ingreso del paciente con sospecha de infección confirmada por SARS en pacientes con factores de riesgo permite definir la hospitalización. Hay que hospitalizar al paciente. Se recomienda evitar el uso rutinario de la procalcitonina para evaluar la severidad ni para definir inicio de antibiótico-terapia ante la sospecha de coinfección bacteriana. Mire, fuerte en contra. Y yo sé que la procalcitonina gusta mucho. Se recomienda mucho realizar hemocultivos en pacientes con enfermedad grave que presentan síndrome de dificultad respiratoria aguda, sepsis o choque séptico. Mire, los hemocultivos fuerte a favor. Y mire, se recomienda realizar la proteína C reactiva en todos los pacientes con neumonía grave, síndrome de dificultad respiratoria, sepsis o choque séptico, para evaluar el diagnóstico diferencial del COVID-19 e identificar infecciones virales o bacterianas. Dicen que si la PCR está mayor de 30, el paciente generalmente va a la UCI. Evidencia fuerte a favor. Bueno, esta era nuestra última diapositiva y yo espero haber revisado pues el papel del laboratorio desde la fase del tamizaje, de la vigilancia epidemiológica, con las pruebas rápidas, el papel de la reacción en cadena de la polimerasa como prueba confirmatoria, y luego estos analitos marcadores biológicos para ver ya cuando está monitoreando la severidad de la enfermedad. Entonces, Diana, quedo pendiente pues para las preguntas que consideren pertinentes. Perfecto, profesor Pedro. Ya tomo la palabra. Empezamos entonces con la primera pregunta que nos hacen llegar.
¿Qué sucede a nivel inmunológico con aquellos pacientes que presentan reinfección por COVID-19? Es la primera pregunta que llega. Sí, dale. Digamos yo no sabría en primer lugar responder la pregunta, porque digamos lo que eso se escapa como a mi alcance para hablar de la reinfección, porque yo lo que he leído es que todavía no se ha visto qué tan protectores sean los anticuerpos contra el virus. Y entonces, si esos anticuerpos realmente protejan o no protejan. Y entonces no sé ahí cómo sería la cuestión con la reinfección del COVID-19, si eso se podría dar o no dar. No sabría la respuesta. Eso sería. Perfecto, profe. Nuestra siguiente pregunta es la siguiente. Dice, buenas noches, quisiera preguntar respecto a los biomarcadores en la tormenta de citocinas. Dice, ¿es necesario un solo marcador alterado para que se sospeche un SDRA o es necesario más indicadores para establecer diagnóstico? Pero ¿es CDRA, un síndrome de dificultad respiratoria? Exacto, sí, señor. SDRA. Ya. Sí, no, digámoslo que es un conjunto, no es un solo marcador y a ver, tendríamos que revisar los criterios diagnósticos de un síndrome de dificultad respiratoria, que incluye parámetros respiratorios, que son los más fundamentales, la oxigenación, que yo no los manejo, y también parámetros de laboratorio. Entonces yo le diría que son varios marcadores, la PCR, las interleuquinas, junto con parámetros de tipo respiratorio para hacer el diagnóstico de la síndrome de dificultad respiratoria. Ok, damos paso a nuestra siguiente pregunta. Si el profesional de la salud tuvo contacto con paciente positivo de COVID-19 después de un mes, ¿es necesario tomarle PCR? ¿Qué le iba a decir? Si el paciente, aquí tenemos el gráfico de los profesionales de salud. ¿Cómo dices? Después de un mes, ¿no es cierto? Sí, señor. Mire que esa consulta me la hacía ayer un médico internista porque después de un mes llegó el resultado de la reacción en cadena de un paciente que él atendió. Llevaba un mes después, llegó el resultado y llegó positivo. Él durante ese tiempo, digamos lo que ha estado completamente asintomático y laborando normalmente. Yo pienso que ahí lo que habríamos que hacer sería medir anticuerpos. Tendríamos que mirar para ver si él estuvo o no en contacto con el virus. Entonces la respuesta sería, más que una PCR, yo diría que hay que medir son los anticuerpos. Ok. Nuestro siguiente participante tiene la siguiente inquietud. La secuencia del gen N puede ser idéntico de otros microorganismos u otros coronavirus y puede generar falsos negativos. Uy, complicada la pregunta porque nos metemos con la PCR como tal. Y yo sé que hay muchos controles para que los resultados salgan válidos. Como le digo, se insiste mucho es en que se detecten dos genes del SARS, el gen N y el gen RDRP en forma secuencial o al tiempo para dar eso. Pero claro, yo en lo que pude revisar de las técnicas de reacción en cadena de la polimerasa, las sondas, esos primers, hay que conseguirlos, digamos, lo que sea como un material de referencia certificado para que no se presenten esas reacciones. Pero en general, si el primer está bien puro, bien purificado, no hay reacciones cruzadas como tal con otros coronavirus.
Perfecto, profe Pedro. Todavía tenemos algunas preguntas. Vamos a finalizar con las tres últimas por cuestiones de tiempo. Entonces, nos pregunta otro participante. En los vasos sanguíneos SNC también sufren procesos inflamatorios debido a que cuentan con receptores SA2. Yo veo que, claro, hay un gran interés en particular por hablar sobre la fisiopatología de la enfermedad, de cómo es esta tormenta de citocinas y cuáles serían los receptores y las células implicadas como tal. En el caso puntual que me hace allí, no sabría en ese instante determinarle y decirle si son ese tipo de receptores. Por ahí estuve leyendo pues acerca de la receptividad que hay, de cuáles son esas interrelaciones entre el neutrófilo con el macrófago y todas estas señales, y a nivel de las células alveolares, cuáles serían los receptores que se estimulan como tal. Yo lo que le podría decir es que independiente de ello, lo que sí hay es una respuesta exagerada de esos marcadores que es lo que causan el daño como tal. Perfecto, profe. Continuamos con otra pregunta en donde nos indican, los pacientes de enfermedades autoinmunes que estén recibiendo terapias biológicas, ¿pueden continuar con el tratamiento biológico? No sé porque digamos lo que eso no es parte de mi campo de la medicina de laboratorio. Eso sería para hacérsela más bien una pregunta a un internista sobre el manejo de estas drogas. Profe, estas preguntas nuestros participantes podrían resolverlas en el transcurso del desarrollo de los siguientes módulos. Sí, claro que sí, se puede. O sea, es decir, en los futuros módulos ellos van a poder responder, se van a tocar esas temáticas. Sí, cuando hablen de tratamiento. Cuando hablen de tratamiento, ahí le tienen esa respuesta. Perfecto, entonces ya finalizamos con la última pregunta. Ya la leo. A ver, dice, mi pregunta, si estuve en contacto estrecho con paciente COVID positivo sin protección, ¿el aislamiento empieza a contar a partir de ese contacto o a partir del momento que me mandan al aislamiento obligatorio? Porfa, repítamela, yo mirando acá, miramos a ver cómo es la respuesta. Dale, repítamela. Si estuve en contacto estrecho con paciente COVID positivo sin protección, el aislamiento empieza a contar a partir de ese contacto o a partir del momento que me mandan al aislamiento obligatorio. A partir del momento en que lo mandan al aislamiento. Mira, aquí siempre un trabajador de salud dice que está en contacto estrecho, digamos lo que es asintomático, y entonces, bueno, si mirando el algoritmo, si es un trabajador de salud, es asintomático, si el contacto es estrecho, tienen que hacerle una reacción en cadena de la polimerasa. Y ahí se va al aislamiento por 14 días. Diana, por favor, repítame la pregunta y la miramos. Diana. Sí, señor, regálame un segundo que ya había pasado a otra pregunta, pero bueno, la encontré. Si estuve en contacto estrecho con paciente COVID positivo sin protección, ¿el aislamiento empieza a contar a partir de ese contacto o a partir del momento que me mandan al aislamiento obligatorio? Desde el momento en que consulte, ¿no es cierto? En el momento en que consulta, ahí comienza el aislamiento obligatorio. Listo.
Perfecto, profe. Cerramos con esa pregunta. Nos quedan muchas por responder, pero por cuestiones de tiempo, como ya lo había mencionado, debemos cerrar nuestro segundo módulo aquí. Quisiera comentarle a los participantes que a su correo les llegó una encuesta en donde se va a registrar la asistencia a cada módulo. La encuesta es importante que la respondan inmediatamente porque solamente tiene 5 minutos de validez. Después de los 5 minutos ya no se recibirán más respuestas. Entonces, agradecemos, por supuesto, a todas las personas que nos acompañaron hoy. Les recordamos también que mañana continuamos con nuestro tercer módulo a la misma hora, 6 de la tarde. Y estar pendientes también del correo electrónico porque allí estaremos enviando informaciones cuando haya alguna novedad. Agradecemos también pues al profesor Pedro Zúñiga por acompañarnos el día de hoy. Ayer recolectamos las preguntas que quedaron pendientes, se las facilitamos al conferencista para que en futuras oportunidades durante el desarrollo del curso se puedan ir respondiendo. Entonces agradecemos la participación de nuestro conferencista el día de hoy y también agradecemos a quien nos soporta la transmisión, el ingeniero Cristian. Entonces, profe Pedro, ya estamos, si tiene algo que decir, entonces... No, muchísimas gracias por esta oportunidad de poderme dirigir a todos los participantes. Ojalá que les haya quedado claro el papel del laboratorio en estas diferentes etapas de la enfermedad. Muchas gracias. Hasta luego.